¿Invertir en remates bancarios es muy buena oportunidad? ¿Es peligroso? ¿Es malo? Todo eso te lo cuento en este video. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy David Rico, broker de créditos hipotecarios, certificado ante la Asociación de Brokers y creador de Patrimonio Select. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de los remates bancarios. La verdad, los remates bancarios es un tema que da para hablar muchísimo. De hecho, voy a empezar a grabar varios videos en este canal. Yo te invito a que los revises porque si estás pensando en invertir en remates bancarios, la verdad, te van a ayudar bastante. Este video, créeme que te va a ayudar mucho porque en él voy a hablar, digamos que de todos los puntos o todos los aspectos generales importantes que debes tú considerar que te van a servir como una perfecta introducción para conocer todo lo relacionado en este tipo de inversiones. Porque, ojo, este tema de remates bancarios, a mí me gusta enfocarlo un poquito más a temas de inversión porque, digamos que la naturaleza de cómo lo vas a poder lograr es prácticamente una inversión. Y no solamente en temas de dinero, sino también en temas de tiempo. Te voy a platicar todo en este video, no te preocupes. Vamos a empezar con cuál es la naturaleza de un remate bancario. ¿Qué es un remate bancario? Un remate bancario tal cual es una propiedad en la cual una persona en su momento sacó un crédito hipotecario con cualquier institución y dejó de pagarla. Al momento de dejar de pagar esa propiedad, el banco, y aquí hay que tomar en cuenta el banco, el negocio de un banco tal cual es prestar dinero y cobrar intereses, ya sea de una tarjeta de crédito, un auto, de una casa, lo que sea. Y por lo tanto, al banco no le interesa convertirse, por decirlo de alguna manera, en una inmobiliaria. Al banco simplemente no le interesa. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Cuando una persona deja de pagar, obviamente el banco en sus primeros intentos va a hacer o va a tratar de hacer la recuperación del mismo, es decir, contactando al cliente, invitándolo a que siga pagando, etcétera, 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 etcétera. Si después de varios meses, específicamente hablando tal vez entre 6 meses y un año, el cliente de plano no se ha llegado a ninguna negociación, no ha pagado nada, el banco lo que va a hacer a partir de ese momento es vender la cesión de derechos de ese, digamos, organismo jurídico, porque como tal no vende la propiedad, lo que va a vender son la cesión de derechos, es decir, va a decir, esta deuda que yo tengo con cierto cliente, la verdad es que a mí no me interesa, entonces yo te la vendo a ti, persona física, empresa, despacho, lo que sea, y ya, pues tú ves qué haces con ella, ¿no? Obviamente te la venden para que tú como despacho lo que hagas es buscar la recuperación del inmueble, pero el banco no va a perder dinero ni tiempo en realizar todo ese proceso porque, reitero, el negocio del banco pues justamente es cobrar los intereses. En cuanto dejan de cobrar los intereses, para el banco deja de ser negocio y por lo tanto va a buscar deshacerse de ellas. Ahora bien, cuando el banco vende la propiedad, o más bien la cesión de derechos de la propiedad, normalmente, anteriormente sí era un tanto más común que el banco hacía algún tipo de subastas de cada una de las propiedades y cualquier persona podía llegar a acercarse a comprarlas. Ahora lo que los bancos están haciendo ya no es hacer la venta de una por una. Generalmente lo que hacen es venden un lote de 50, 60, 100 sesiones de derechos y aquí pues digamos que hace dificultad obviamente que una persona pues normal con unos ingresos normales vaya o que no se dedique a lo mismo pues vaya a la subasta y se pueda comprar la propiedad porque entonces ya vas a comprar tú un lote de varias propiedades y a menos que te dediques justamente a esto, pues entonces no tendría sentido que lo hicieran. Obviamente para esto al banco le conviene muchísimo más vender un lote de propiedades que vender solamente una. Y aquí es donde empiezan las empresas con las cuales tú, si quieres comprar un remate bancario, sí tienes que trabajar. Te adelanto de una vez, yo tengo una empresa con la cual trabajo que te voy a aplicar un poquito más adelante, pero la finalidad que yo ya tenga una empresa con la cual trabajar es porque ahí sí yo te puedo recomendar los remates bancarios. Todavía no llegamos al tema de por qué tal vez no son recomendables y por qué tal vez sí ya son más recomendables, pero lo importante que debes de saber es que justamente la empresa con la cual yo trabajo, tal cual se hace una negociación con el banco. Dice el banco, mira el banco, yo te vendo estas 50 lotes de propiedades y la empresa va a analizar todas esas 50 propiedades y va a decir, mira, ¿sabes qué? De estas 50, estas 30 sí las quiero, pero estas 20 de plano no, porque no me sirven para el negocio que yo tengo. Entonces el banco dice, bueno, está bien, quito esas 20 y te otorgo estas otras 20. Y es tal cual una negociación. Cabe mencionar que estas negociaciones pues obviamente pueden durar meses, casi un poco más de un año y obviamente conllevan también cientos de millones de pesos el hecho de la compra que se realiza. Pero justamente esto se realiza para que la empresa cuando empieza a vender ya esas sesiones de derechos sean sesiones de derechos que sí se van a poder lograr. Porque ojo, la empresa con la cual yo trabajo, ellos mismos te van a ayudar con el equipo legal para poderlas poner en orden y que sí convenga todo. Entonces, obviamente a esta empresa tampoco le va a convenir comprar una propiedad que no hay manera de que se pueda salvar, porque entonces para ellos tampoco va a ser negocio. Te voy a platicar más adelante de ello.
Y aquí viene un tema muy importante que es, debes de tratar de evitar los fraudes, porque desafortunadamente el tema de los remates bancarios se da pues para muchos fraudes. La naturaleza misma del negocio permite que se hagan muchos fraudes y los fraudes, digamos, más presentes que podemos tener es cuando tú estás buscando alguna propiedad y te aparecen en las páginas, en los portales, porque recuerda que estos portales son portales de internet en los cuales cualquier persona puede subir la propiedad. No es una inmobiliaria, no es una empresa. Estoy hablando de Inmuebles 24, Viva Anuncios, La Moody, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son portales, no son inmobiliarias y por lo tanto tú, cualquier persona puede subir cualquier propiedad. Ni siquiera es que se haga una revisión jurídica, puedes subir cualquier propiedad. Por lo tanto, cuando tú entras a buscar una propiedad y te encuentras ahí unas ganguísimas de los valores de las propiedades, de una propiedad que generalmente valdría, no sé, tal vez 3 millones y te la venden en 500,000 pesos, ya desde ahí tienes que empezar a desconfiar un poquito. Porque, adelantándome un poco lo que te voy a mencionar en el video, pero cuando tú compras un remate bancario, aún en remate bancario, te va a costar entre el 40 y el 60% del valor comercial de la propiedad. Entonces, si obviamente tú encuentras una propiedad que vale 3 millones y te la dan en 500,000 pesos, pues obviamente desde ahí ya puedes ir viendo más o menos que es un fraude. Estos fraudes, ¿cómo se pueden llegar a generar? Uno, digamos, más fácil o más común que puedes llegar a encontrar es que te ofrecen una propiedad y como son propiedades que no puedes visitar porque normalmente esas propiedades todavía están habitadas por una persona, te dicen, mira, sí, está muy padre, es una gran oportunidad de inversión. Para apartarla te voy a pedir únicamente 10,000 pesos. Y tú depositas esos 10,000 pesos y ahí es donde ya se hizo el fraude. ¿Por qué? Pues nunca ya te contestan y se quedan con tus 10,000 pesos. Otro fraude que se puede llegar a dar, y ahí digamos que tal vez no es como tal un fraude financiero, sino más bien se podría decir una mala información, es que sí, te venden efectivamente una propiedad que viene de un remate bancario, efectivamente te van a dar tu cesión de derechos, pero el fraude o la mentira va a ser donde ellos te van a decir es que esta propiedad ya está lista y en cuestión de 6 meses ya la puedes escriturar a tu nombre. Ya tenemos todo hecho, solamente falta que tú la compres y la escritures. Y ahí viene la mentira, porque cuando tú la compras y el equipo jurídico empieza a hacerse cargo de la operación, que muchas veces esas empresas, esas inmobiliarias que te venden los remates bancarios no tienen ningún equipo jurídico, por lo tanto digamos que no se hacen responsables, solamente que tú metes a tu equipo, a tu abogado y demás. Cuando se empieza a hacer el análisis te das cuenta que prácticamente todo lo que te habían dicho pues está mal, o sea, no está bien realizado el proceso y esos 6 meses a un año que te habían dicho pues se van a convertir tal vez en 4, 5 o más años. Entonces ahí sí es donde debes de tener mucho cuidado. Pero entonces, ¿sí son buenas oportunidades de inversión o no? La realidad es que sí, y como lo digo casi en todos mis videos, si no es que en todos los videos, si trabajas con profesionales sí son buena oportunidad, porque justamente te vas a evitar esos fraudes, que ahorita voy a llegar a ese punto. Pero, ¿por qué sí son buena oportunidad? Tal cual, como mencioné, tú estás comprando una propiedad en la cual está a un 40-60% de su valor comercial. Aún con el tiempo y el dinero extra que tú vas a invertir en poner toda la propiedad en orden, siguen siendo una buena oportunidad porque te va a terminar costando como entre 60 y 70% del valor comercial. Entonces tú ya te hiciste de una propiedad en la cual pues pagaste menos de su valor. Ahora bien, ¿por qué o en qué sí serían buenas oportunidades tal cual? Y específicamente hablando, si tú la vas a poner en renta o la vas a habitar. Si tu fin al comprar un remate bancario es venderlo, ahí es donde tal vez no sería tan buena oportunidad y te voy a platicar el por qué. Seguramente todos de nosotros, y más si estás interesado en remates bancarios, muy seguramente ya viste esos programas que están en Estados Unidos en donde hay personas que se dedican tal cual a comprar remates bancarios, los ordenan jurídicamente, los remodelan y después los venden. Y tú lo ves y la verdad está padrísimo. O sea, yo desde ahí justo dije, oye, yo quiero hacer eso mismo. Pero la realidad es que aquí en México es muy diferente. ¿Por qué? En Estados Unidos, poner en orden una propiedad de remate bancario, todo el proceso puede hacerse hasta en 6 meses más o menos. Es un proceso que obviamente en Estados Unidos es un mercado que ya tiene muchos más años que aquí en México y por lo tanto allá digamos que ya se tiene mucho más estructurado y todo es muchísimo más rápido. Aquí en México no sucede así, aquí en México para poder en orden un remate bancario estamos hablando que el proceso jurídico puede llegar a tardar de 2 a 4 años. Y adicional, viene otro punto también muy importante. En Estados Unidos, esas propiedades que se regularizaron con un antecedente de remate bancario sí se pueden vender con crédito hipotecario desde un inicio. Es decir, que la parte compradora que va a comprar esa propiedad, si trae un crédito hipotecario, sí la va a poder comprar, a diferencia de aquí en México. Aquí en México no se puede. Si tienes tú una propiedad que ya regularizaste, que viene en un remate bancario, aun cuando ya esté regularizada, que esté a tu nombre, que esté en el registro público y todo, los bancos, al menos hoy en día con las políticas actuales que tienen, no van a permitir que sea una garantía para el comprador con crédito hipotecario. Van a tener que haber pasado por lo menos entre 5 y 10 años, dependerá mucho del banco, para que pueda ser o pueda funcionar como una garantía de un crédito hipotecario. Esto pues son por políticas diversas. Entonces justamente, bueno, y aquí, o sea, para
la importancia de este punto, por decirlo así, es que hoy en día en México el 80% de las propiedades que se venden se compran con crédito bancario. Entonces, si tú regularizas tu propiedad, por supuesto que la vas a poner en venta, pero vas a tener un 20% únicamente del mercado disponible para que la puedas vender. Y por lo tanto, justo, sí son una buena herramienta de inversión, pero no si a lo que a ti te interesa es justamente venderla. De ahí, si tu interés es venderla, porque al final, digamos, al venderla lo que te interesa a ti es recuperar una inversión adicional a lo que tú estás poniendo en inversión, es decir, tener un rendimiento de esa inversión. Y para eso hay diferentes herramientas financieras que son las cuales yo manejo, que te voy a platicar al final del video, por eso te invito a que te quedes, porque digamos que ella se cumple el hecho de que tú estás comprando una propiedad para poder recibir un rendimiento. Cuando compras un remate bancario, ¿qué es lo que compras? ¿Tal cual la propiedad o solo los derechos? Y la respuesta es únicamente los derechos. Como te mencioné, el banco lo que va a hacer, así tal cual, es venderte la deuda. Te va a decir, mira, aquí está, este es mi organismo jurídico sobre esta propiedad que yo tenía en garantía, pero me dejaron de pagar y por lo tanto a mí no me interesa, entonces te la doy a ti y ahora la deuda es tuya. Eso es lo que tú estás comprando. Tal cual, no vas a comprar una propiedad porque no se va a escriturar a tu nombre. Justamente no se escritura porque la propiedad sigue ahí en un tema de juicio para que se pueda escriturar. Entonces es importante que tú consideres este tema. Y el proceso que se realiza todo completo para poder llegar a la escritura es el tema que yo te comento, que tienes que tener cierta paciencia, porque sí hay que invertir un poco más de dinero, obviamente, en despachos jurídicos que se encarguen de ayudarte en hacer todo ese proceso para que transcurra todo lo que se tiene que hacer y de esa manera entonces ya la puedas escriturar a tu nombre. ¿Cuál es la principal ventaja de comprar un remate bancario? Tal cual, el costo de la misma. Como ya te había mencionado, el comprar un remate bancario, si tú lo compras desde un inicio, una vez que el banco cedió la cesión de derechos, lo vas a comprar entre un 40 y un 60% del valor comercial del inmueble. Y aún invirtiéndole tú el tema del dinero para el juicio, para el proceso jurídico y demás, y temas de inflación, temas de tiempo, aún así, tú vas a tener una propiedad en un valor que te costó más o menos entre un 60 y un 70%. Entonces, prácticamente ese es el principal beneficio de los remates bancarios. Adicional, pues ya estará el momento en el que tú puedes esa propiedad habitarla o puedes rentarla y obtener un rendimiento adicional. Y aquí un punto importante que yo quiero mencionar, porque en algún otro video de alguna persona que platicó de los remates bancarios mencionaba que en lugar de que invirtieras en un remate bancario, mejor buscaras esas oportunidades que la gente pone luego cuando está vendiendo su propiedad. Obviamente no se va a comparar. Si tú estás vendiendo una propiedad aún porque te superurge el dinero, no la vas a poner en un 30 o 40% menos de lo que vale la propiedad. Por mucho te vas a bajar un 10, 15, 20%, pero jamás te vas a bajar un 40 o un 60%. Entonces, no se va a comparar, siéndote muy honesto, el hecho que tú busques una propiedad en oportunidad, que aparte obviamente las oportunidades pues no es que estén en todos lados, ¿no? Obviamente no vas a poder encontrar tal vez siempre una oportunidad a aquellas personas o aquellos organismos que se dedican al tema de los remates bancarios. La diferencia principal y el punto central, digamos, que siempre voy a estar mencionando en el video, es el tema de la paciencia. Porque si tú quieres comprar un remate bancario para utilizarlo ya sea en la renta o habitarlo muy rápido, en menos de un año, no se va a poder. Vas a tener que esperar. Obviamente, si tú compras una propiedad, una oportunidad, una vivienda que está, digamos, regulada jurídicamente, pues esa obviamente tú ya la puedes habitar pues, prácticamente desde un inicio. En un remate bancario no es así, pero no es así por el costo que tú vas a poder pagar por la misma. Y vamos a hablar ahora de las desventajas que tiene comprar un remate bancario. Y la principal desventaja va a ser el tema del tiempo. ¿Por qué? Como te mencioné, para que una propiedad se regularice de un remate bancario, se va a llevar un proceso de 2 a 4 años normalmente. Aquí va a variar, obviamente, porque cada situación es muy diferente, pero al final el tiempo promedio es de 2 a 4 años. Otra desventaja es que debes de tener recursos propios algo elevados. ¿Por qué? Estas propiedades de remates bancarios no se pueden comprar con crédito hipotecario. Es decir, tú al banco no le vas a poder pagar con un crédito hipotecario. Obvio, si tú obtienes los recursos de otro crédito, hipotecando otra propiedad de liquidez, de un préstamo personal, de un préstamo de un amigo, se juntan entre varias personas y entre esas personas compran la propiedad, por supuesto que ya lo lograste. Pero al final, el punto central es que tienes que tener tú los recursos propios para poder comprar esas propiedades. Otra desventaja que podría decirse no es tan desventaja, sino una consideración importante que debes de tomar en cuenta es que debes de tener un equipo jurídico especializado que te pueda ayudar en el proceso. ¿Por qué? No solo se trata que conozcas un abogado, que tengas un amigo abogado o un primo abogado, alguien abogado en tu familia, porque el mundo de los abogados o de la abogacía, si está bien correcto, no lo sé, si no está bien correcto, por favor indícamelo en los comentarios, pero el mundo de la abogacía es bastante amplio, es decir, no porque seas abogado vas a ser experto en todo lo que tenga que ver con abogados.
cada rama de abogados es muy, muy diferente. Entonces, sí necesitas tener un abogado o un despacho jurídico especialista en eso. Y ahí, yo sí te puedo ser muy honesto, te lo puedo decir, hay despachos de abogados que se dedican específicamente a eso. El despacho de abogados con el cual nosotros trabajamos para el tema de los remates bancarios es un despacho que se dedica única y exclusivamente en el tema de los remates bancarios. Por lo tanto, este hecho va a hacer que el proceso se realice de manera correcta y pues de la mejor manera, simplemente. En cambio, si tú dices, no, si yo te lo quieres aventar por tu propia cuenta y no quieres invertir tanto en un despacho especializado y quieres contratar a tu amigo que se va recibiendo de abogado o a tu primo que es abogado penal, por ejemplo, algo así, y cuando se meten a ver todo este tema, como no son especialistas, pues son temas que tal vez no conocen. Y en lugar de que todo te saliera más barato y mejor, termina saliéndote más caro y mucho peor en tiempo. Y otro tema que tienes que considerar cuando compras un remate bancario y que casi nadie piensa en ello, porque generalmente tú piensas en el costo que va a ser comprar la cesión de derechos e invertir en los abogados. Pero también tienes que considerar que una vez que se realice todo sale bien. Ahora viene a pagar justamente la escrituración a tu nombre y sobre todo, y me pareciera también uno de los gastos más importantes es poner la propiedad en orden físicamente. ¿Por qué? Cuando tú compras un remate bancario, recuerda que estás comprando la deuda y por lo tanto es un 95% probable que la vivienda esté habitada. Y tal vez ni siquiera habitada por la persona que tiene la deuda, sino puede ser que la tiene rentada, la tiene con un familiar o la dejó ahí. No sé, cualquier situación. El chiste está en que cuando tú compras una cesión de derechos de un remate bancario, va a estar habitada. Y obviamente dentro del proceso, ahorita lo voy a platicar, pero hay que sacar a esas personas. Sin embargo, cuando esas personas se salgan, pues no te van a dejar el inmueble limpio, ¿verdad? No te lo van a dejar listo, arreglado y todo. Normalmente esas propiedades, pues no tienen boiler, no tienen inclusive a veces la tubería de cobre, no tienen baño, están rayados, el piso no está bien. Entonces, justamente, para que ese inmueble sea habitable por ti mismo o si lo quieres rentar, pues vas a tener que invertir, obviamente, también en la remodelación. Otro punto que quiero recalcar que ya había mencionado, pero quiero ahondar en ese punto específicamente, es que cuando tú compres un remate bancario, si estás pensando en comprar remates bancarios, mi recomendación es que compres un remate que venga desde el proceso, desde cero. Que tal cual el despacho, la empresa se lo haya comprado al banco y en ese momento te lo está vendiendo a ti. A diferencia que lo compres avanzado y te voy a explicar el por qué. Una, cuando lo compras desde un inicio de entrada es más barato. Y adicional te va a permitir que tú estés enterado de que todos los procesos se están realizando de la manera correcta. Estas inmobiliarias que yo te he comentado que te venden remates bancarios que ya están avanzados, generalmente y desafortunadamente lo que sucede es sí avanzaron supuestamente en algo, pero no lo hicieron de la manera correcta. Y recuerda que es tal cual un juicio. Entonces, en el juicio, si no se hizo todo de manera correcta, va a haber algunos argumentos que la parte que se está defendiendo va a poder utilizar para prolongar el juicio. Porque aquí hay un tema importante que voy a mencionar. Generalmente, cuando se entran estos juicios, la parte vendedora, el propietario, no va a ganar el juicio en recuperar la propiedad. Lo único que está ganando es tiempo para seguir habitando la propiedad sin pagar. Realmente es eso. Entonces, hay que hacer bien las cosas para que no le des más tiempo a esa persona y por lo tanto para que también no esté más tiempo detenido tu dinero. Por ese motivo, mi recomendación siempre, si tú quieres invertir en un remate bancario, hazlo en aquellos que estén desde un inicio para que con tu equipo especializado puedas hacer las cosas de la manera correcta, que no se les pase nada y por lo tanto te evitas alguna sorpresa y un mal trago ya casi llegando al final del proceso. Parte de este proceso y de hacerlo bien, como ya te he mencionado, es sacar a las personas que están habitando ahí. Y ojo, aquí también voy a hacer hincapié. Supongamos que lo estás haciendo por tu cuenta y me dices, oye David, pero es que sacar a las personas es de lo más tardado en el proceso. Yo conozco a mi primo, a mi amigo que trabaja en no sé dónde y podemos llevar personas o te juntas con malas personas que puedes contratar para ir a sacarlos. Literalmente contratas casi matones que van, se meten en la propiedad y sacan a las personas. Pones chapas nuevas y tú me puedes decir, ahí está David, ya nos evitamos muchos meses de proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no, porque recuerda que todo esto es un juicio. Entonces, si tú haces eso de ir a sacar a las personas sin una orden judicial que se trabajó de la manera correcta, lo único que vas a lograr es que el hecho de no haberse realizado de la manera correcta va a permitir que la parte que se está defendiendo utilice esa situación para prolongar el proceso. Porque reitero, en el proceso, la parte que está defendiéndose no va a ganar. Es imposible, es casi imposible.
lo que está buscando justamente es más tiempo. Entonces, si tú le das argumentos al no haber realizado las cosas de la manera correcta, esos argumentos a esa persona le van a servir para que el proceso se prolongue. Entonces, justamente cuando tú compras un remate bancario, lo reitero, debes de tener paciencia y hacer bien las cosas para que todo suceda de la manera adecuada y de esa manera tú tengas tu inmueble lo más pronto posible y sobre todo también en las mejores condiciones. Cuando compras un remate bancario, como mencioné, te va a costar dependiendo del avance jurídico en el que esté. Si te compras un remate bancario desde un inicio, va a tener un costo más o menos entre el 40 y el 60% del valor comercial. Mientras más avanzado esté el trámite, más elevado va a ser el costo. Y de aquí, de hecho, se deriva esa herramienta de inversión que te voy a platicar en un momento. Mi recomendación, justamente, si no lo estás haciendo, digamos, con una empresa de mucha confianza, pues es que compres el remate bancario desde un inicio. Porque tú podrías pensar, oye, pero pues es que me lo compro ya avanzado, así me ahorro tiempo y dinero. Pues sí, en teoría te vas a ahorrar tiempo, dinero no, porque te lo van a vender más caro, pero tiempo te vas a ahorrar. Sin embargo, como ya he mencionado, puede ser que los procesos no se hayan realizado de la manera adecuada y ese tiempo que tú ya te habías ahorrado vas a tener que volver a invertirlo, además de invertir más dinero, porque las cosas como no se hicieron bien, casi se puede decir que van a reiniciar el proceso. Entonces, evítate esos temas, investiga bien los remates. Por eso es siempre la recomendación, trabaja con profesionales, con personas que realmente sepan lo que están haciendo y de esa manera que sean honestos contigo completamente para que tú te evites alguna sorpresa. Aquí viene una pregunta que me han hecho algunos de los clientes con los cuales he trabajado y me dicen, oye David, pero ¿qué pasa si cuando yo compro esa deuda, porque al final yo estoy comprando esa deuda y la parte vendedora, o perdón, el propietario aún del inmueble, el que está habitándolo, negocia conmigo y me paga? Pues eso de entrada estaría maravilloso porque tú vas a recuperar tu dinero. Lo cual, te puedo ser honesto, jamás sucede, pero voy a andar un poquito más. Recuerda que cuando tú compras la deuda al banco, supongamos que al banco le deben 2 millones. Ya con intereses y demás, se convirtió en 2 millones y medio. Y a ti te la venden, no te la van a vender en 2 millones y medio, el banco te la va a vender generalmente a un costo mucho más barato, que va a ser tal vez como de 1 millón. Entonces tú ya compraste una cesión de derechos de una propiedad que tiene un costo de 1 millón. Y la propiedad tal vez vale 4 o 5 millones. Entonces ahí tal vez la parte que es propietaria aún va a decir, o sea, va tal vez a pensar, oye, pues sí, me conviene más pagarle tal vez esos 2 millones y medio, porque si no voy a perder una propiedad de 5 millones. Entonces empiezan a negociar contigo, porque eso es tal cual lo que haces. Haces una negociación. En teoría, ahorita te voy a platicar por qué, pero supongo que es una negociación y esa parte que a ti te dice que aún tiene la deuda, te dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que no tengo los 2 millones y medio. Tengo 1.800.000. ¿Te interesa? Tú, como dueño de la sesión que compraste en 1 millón, si a ti te ofrecen 1.800.000, 4 o 5 meses después de que lo compraste, ¿qué harías? Pues obviamente lo vas a vender. Si tu interés es invertir en el inmueble para obtener un rendimiento, pues evidentemente tú ya estás generando una ganancia de 800,000 pesos y lo vas a vender. Ahora bien, ¿esto sucede? La realidad es que casi nunca sucede. O sea, si una persona dejó de pagar el inmueble por una mensualidad de tales 20, 40 mil pesos, es muy difícil que vaya a tener 1.800.000 o 1.500.000 o por lo menos más de lo que te la vendieron a ti y que pueda negociar contigo. Entonces, justamente, casi eso nunca sucede, ¿no? Al final, lo que sí va a suceder, como te mencioné, es que van a empezar a negociar pues prácticamente para ganar un poquito más de tiempo al vivir ahí. Porque obviamente también esa parte, la parte que se está defendiendo, la parte, el propietario del inmueble va a tener que hacer gastos en abogados para poder llevar a cabo la situación, para poder llevar a cabo todo el juicio. En cambio, lo normal es que justamente esa parte pues no tenga prácticamente esos recursos y por lo tanto termine cediendo. Esa sería la única manera en la que yo te puedo decir que sí puedes obtener un rendimiento rápido al comprar un remate bancario. Situación que, o sea, pensándolo de verdad objetivamente, es casi imposible que suceda. Por ese motivo, si algunas personas justo te dicen, no, es que yo te tengo una excelente oportunidad porque vas a recuperar tu dinero en 6 meses, un año, desde ahí desconfía. Comprar en remates bancarios, la verdad es que sí es una muy buena oportunidad, es una muy buena inversión. Solo que debes de tener paciencia y hacerlo con profesionales y ahorita te voy a platicar justamente cuáles son las opciones que yo te puedo ofrecer para que inviertas en remates bancarios. Recuerda que todas las dudas que tengas, déjamelas aquí abajo en los comentarios. Yo con todo gusto las reviso y te las respondo. Si quieres más información más a detalle, mi número está apareciendo aquí abajo para que me contactes, platiquemos y lo veamos un poquito más a detalle. Te invito a que, si este contenido te está gustando, por favor me regales un like y te suscribas, eso me ayuda bastante. Y te invito a que veas los demás videos en mi canal porque muy seguramente, aun cuando no estés interesado en temas de remates bancarios, en temas de créditos hipotecarios, seguramente te van a ayudar mucho. Y de igual manera, date una vuelta por mis demás redes sociales porque ahí seguramente vas a encontrar también información muy valiosa.
La opción de inversión que yo te ofrezco en remates bancarios es con Urban Capital. Esta es una empresa que se dedica específicamente al tema de los remates bancarios y te la voy a desglosar en dos opciones, te platico de ellas. De entrada, debes de saber que Urban Capital, como mencioné, es una empresa que se dedica a la compra de remates bancarios y como te había mencionado al inicio del video, Urban lo que hace siempre al comprar los lotes de las propiedades es negociar con los bancos en encontrar aquellas propiedades que estén, no te voy a decir perfectas, ni que estén fáciles, por decirlo así, de lograr ponerlas a tu nombre, pero por supuesto que van a analizar los antecedentes y algunos otros aspectos que no tiene mucho detalle que yo te explique aquí, pero que sí son importantes a la hora de saber cuál podría ser una buena opción de remate bancario. Urban previamente lo hace, porque su negocio tal cual es comprar esas sesiones, vendértelas a ti y después comprártelas para volver a vender. Ahorita te voy a explicar cómo funciona, porque justamente ahí está la magia de lo que ofrece Urban Capital. Dentro de la venta que te van a hacer a ti de la sesión de derechos, también te van a poner a tu disposición un equipo de especialistas jurídicos que te van a ayudar en todo el proceso. Obviamente eso tiene un costo adicional, pero créeme que es un costo que está bastante asequible comparándolo en el entendido de la inversión que tú estás realizando. Obviamente no te voy a decir que cuesta 10,000 pesos, pero que sí vale la pena muchísimo invertirlo. Obviamente, si tú tienes un equipo jurídico que sea especialista o lo quieres hacer por tu cuenta, adelante. La recomendación es que lo hagas con el mismo equipo jurídico de Urban, porque, como mencioné, de entrada es un equipo que es súper especializado, se dedican a eso, tienen mucha experiencia, conocen a muchas personas que les van a ayudar con el proceso para que se realice de la mejor manera y adicional, pues obviamente también Urban ya hizo un previo estudio. Entonces digamos que ya son dos factores por los cuales trabajar con ellos va a ser muy diferente a que si tú compras por tu propia cuenta o con otra empresa algún remate bancario. Es importante mencionar que el costo de ese despacho jurídico es un costo fijo. Porque, ojo, si tú llegas a trabajar con abogados, y no solamente en este tema, sino en todos los más, y no hablo mal de los abogados, pero es la naturaleza en cómo funciona a veces un negocio, ellos te van cobrando por honorarios. Entonces, conforme van necesitando más dinero, te van pidiendo más y más. Esto permite que no tengas tú una certeza en el tema de los costos cuando estás queriendo hacer algún proceso legal. En el caso de Urban Capital, con su equipo jurídico, tiene un costo fijo, mismo que tú vas a conocer desde el inicio y, ojo, ni siquiera lo vas a pagar completo desde un inicio, vas a pagar la mitad cuando inicies con el proceso y la otra mitad cuando logran ya el objetivo de ponerle a tu nombre. Entonces, justamente esas son pequeñas ventajas y diferenciadores que te empiezan a dar un poquito más de confianza en saber que las cosas sí se van a hacer de la manera correcta. Y aquí viene la mejor parte de todo y el por qué ellos operan de una manera muy diferente. Quiero mencionar, este esquema en otros países, principalmente en Estados Unidos, es un esquema que ya se maneja. Si tú ya has tenido la oportunidad de invertir en remates bancarios en Estados Unidos o conoces a alguien que lo haya hecho, vas a poder saber que este esquema es bastante similar a lo que hacen allá. Y aquí, al menos hasta el día de hoy, no hay otra empresa que lo haga porque se requiere mucho capital. Y específicamente hablando es, Urban Capital, por supuesto que te va a vender una sesión de derechos desde un inicio para que te salga barata, como mencioné en todo el video. Te van a ayudar en todo el proceso y si tú así lo quieres, te van a ayudar hasta el proceso de que se escriture tu nombre y quede lista la propiedad. Tal vez en el aspecto de remodelarla y eso también obviamente tendrán algunos conocidos o algunas herramientas que te puedan brindar, pero te puedo decir que de hecho el negocio de Urban Capital no va hasta el tema de la escrituración. El negocio que tú puedes hacer perfectamente con Urban Capital es que te van a vender la sesión de derechos en un costo bajo, por supuesto. Vas a invertir, sí, tiempo y dinero en el costo del despacho jurídico que te va a ayudar, pero el proceso se va a llevar hasta un punto antes donde ya se tenga que escriturar a tu nombre, que es donde todavía tú puedes vender la sesión de derechos. Ese hecho de venderla antes, tú igual lo puedes hacer como negocio propio. Tú puedes dedicarte a comprar sesiones de derechos, avanzarlas y venderlas, que es lo que a veces te he mencionado que hacen las inmobiliarias. Sin embargo, las inmobiliarias a veces no lo hacen bien. Y aquí viene otro punto. Tú puedes dedicarte a hacer eso, pero no es tan fácil que encuentres a alguien que vaya a confiar en ti y te compre esa sesión de derechos. Y aquí es donde viene la magia de Urban Capital, porque con ellos tú vas a poderles vender esa sesión de derechos a ellos mismos. Tú les dices a Urban, ¿sabes qué? Ya llegó el momento, quiero vender mi sesión. Obviamente no tiene que ser hasta el tema de escritura, la puedes vender antes si ya no quieres continuar o lo que sea. La puedes vender antes y le dices a Urban, ¿sabes qué? Ya no quiero esta sesión de derechos, ya quiero deshacerme de ella. Y Urban te va a decir, ok, yo la voy a promocionar igual en 90 días. Si en 90 días no se vende, yo, Urban Capital, te compro la sesión de derechos. Esto es lo que va a hacer que sea una maravilla y que se convierta en una herramienta de inversión pasada o con el respaldo en un inmueble. Porque justamente eso es lo que va a hacer. Tú vas a comprar una sesión de derechos, vas a invertir para que se trabaje y después la vas a vender
a un costo mayor, donde tú vas a recibir un rendimiento. ¿Qué rendimientos? Y esto va a sonar a locura, pero es real, o sea, es un rendimiento que realmente sucede porque es la naturaleza de los inmuebles. Puedes tener un rendimiento que va más o menos como el 20% anual. Y eso es maravilloso. Y esto nos lleva a otro punto también que es importante cuando tú compras un remate bancario. Cuando tú compras un remate bancario, supongamos que lo vas a poner en renta o lo quieres habitar, pues tiene que ser en tu ciudad, ¿no? O sea, sería lo más común. O si te estás pensando en mudar a otra ciudad, pues lo vas a comprar en otra ciudad. Pero de esta manera, en el entendido de que tú vas a comprar un remate bancario para después venderlo, va a dar igual si tú lo compras en Tabasco, en Chiapas y tú vives hasta Monterrey, o que lo compres en La Paz y tú vives en Mérida. Realmente va a dar igual, porque tú lo único que vas a hacer es comprar una cesión de derechos que te va a servir como una herramienta de inversión y que posteriormente te van a dar un muy buen rendimiento y ese dinero pues ya lo vas a tener para ti. Realmente ese es el negocio que también genera Urban Capital. Porque obviamente, y he de ser muy honesto, Urban Capital no es que te lo va a pagar al precio que tú lo podrías vender por fuera. Te lo van a pagar un poquito más bajo y ellos cuando lo vendan lo van a vender un poquito más alto. Y ahí es donde ellos van a seguir generando dinero, van a seguir generando negocio. Pero al final es un ganar para todos. Y aquí viene un punto importante que tú podrías decir, oye David, ¿y qué pasa? Porque aquí sonaría tal vez como esas empresas que se dedican a juntar tu dinero y invertirlo en algo y después desaparecen y se van con tu dinero. Aquí eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque al final, ese dinero que tú invertiste, si bien le estás pagando a Urban porque te lo está vendiendo y le estás pagando al despacho de Urban para que te ayude con el proceso, al final la cesión de derechos sí está a tu nombre. Y por lo tanto, así Urban deje de operar por lo que sea, tú sigues teniendo la cesión de derecho a tu nombre y vas a poder seguir teniendo esa propiedad cuando se concluya. Entonces, realmente no es que estés invirtiendo tu dinero en algo ficticio, ni que estés invirtiendo tu dinero en supuestos o en alguna como confianza de que va a salir bien. No, estás invirtiendo tu dinero en algo sólido, en algo físico que sí te va a generar un rendimiento real. Y te puedo decir justamente que este tipo de movimientos, y aún hoy en día, la mayor cantidad de clientes que tiene Urban es extranjeros. ¿Por qué? Los extranjeros son los que, como mencionaba, a ellos les da igual si no conocen el lugar donde están comprando la propiedad. Lo único que vas a ver cuando tú compras una propiedad con Urban Capital, porque obviamente también tienes que hacer tú un estudio entre todas las propiedades que tienen, es ver el valor que tiene la cesión de derechos, el valor de la deuda que se tiene y el valor comercial de la propiedad. Porque en eso va a estar qué tanta ganancia puedes tú obtener. Ahí son factores que debes de considerar en cuenta. Mientras más deuda tenga y mientras mayor haya diferencia entre lo que vale la propiedad comercialmente y lo que te la están vendiendo a ti, mejor va a ser. Y es más que obvio decir que si quieres invertir de esta manera, con todo gusto te puedes acercar conmigo. Yo te puedo ayudar. Te puedo ayudar justamente en el tema de la búsqueda de la propiedad para que encontremos la que mejor se adecue. No te puedo decir que se tiene un stock fijo porque al final va variando el stock, ¿no? O sea, se compran más o menos propiedades cada 6 meses y se van vendiendo conforme va avanzando el tiempo. Entonces no te puedo decir que tengo un stock fijo de propiedades porque no es así. Obviamente, si tú me contactas y me dices, David, estoy interesado, en ese momento yo te puedo mostrar las propiedades que sean de tu interés, que vayan de acuerdo a el recurso que tú tengas, porque obviamente van a variar los costos de las propiedades, de las sesiones de derecho. Va a haber sesiones de derecho que tal vez logremos encontrar en 300, 400 mil pesos, que son pocas porque son las que más se venden, pero va a haber sesiones de derecho que logremos encontrar en 1 millón, 2 millones, hasta más, y de propiedades que tienen un costo muchísimo más elevado. Yo de todo eso me voy a encargar. Y aquí viene otro punto importante, que es la segunda parte de cómo yo te puedo ayudar, porque obviamente en esta opción que yo te menciono, tú me puedes decir, pues sí, está maravilloso, la verdad se oye increíble, pero evidentemente, como ya lo he mencionado, estas compras se hacen con recursos propios, no va a ser con ningún tipo de financiamiento que te pueda dar ni Urban Capital ni nadie más. Entonces, en este entendido, al final sí necesitas tener tus recursos propios suficientes para poder hacer esta compra. Ahora bien, y viene la otra parte, que eso te lo estamos ofreciendo nosotros directamente en Patrimonio Select, y es que, tal cual, juntamos el capital de varias personas y compramos la propiedad. Obviamente, esto va a llevarse a través de contratos, no es que tú nada más me des tu dinero así como así, y yo me encargo de comprar y después desaparezca, por supuesto que no. Todo esto se genera a través de contratos, pero ¿esto en qué va a ayudar? Efectivamente en que, o inclusive lo puedes hacer tú mismo con tus amigos y familiares y con quien tú quieras, que es lo que yo he hecho justamente con mis amigos y familiares, y de ahí se deriva el negocio que yo ahorita te estoy ofreciendo, que es tal cual. Si tú te juntas con varias personas de tu confianza y entre todos compran la propiedad, ya después pasa el proceso, se vende y se reparten las ganancias.
Así es el mismo modelo de negocio. Obviamente, al hacerlo yo con personas externas, ya se genera todo a través de contratos. Tú puedes hacer inversiones realmente muy bajas, son arriba prácticamente de 5,000 pesos. Ya puedes estar invirtiendo tú en directamente la opción para comprar un remate bancario. Y ojo, siéndote muy honestos, la opción que yo te estoy ofreciendo no es tanto para que tú compres un remate bancario. Lo que yo te estoy ofreciendo es una herramienta de inversión con un respaldo en un remate bancario. Porque justamente tú vas a darnos ese dinero, Patrimonio Select, nosotros lo vamos a juntar con el dinero de muchas otras más personas y con recursos propios nuestros, por supuesto, también. Y de esa manera vamos a comprar una propiedad y vamos a encargarnos de todo el proceso. Te vamos a estar informando, obviamente, siempre de todos los avances que se tengan. Y en cuanto se llegue al punto, porque recuerda que la finalidad de este tema no es llegar hasta el punto de tener la propiedad y luego venderla. Cuando se llegue al punto en el cual ya podemos vender esa cesión de derechos, entonces ahora sí, te regresamos tu dinero con los rendimientos que se haya generado. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta ese punto? Obviamente va a variar dependiendo cada inmueble, pero normalmente son entre 1 año y medio y 2 para que se llegue a ese punto. Si quieres más información acerca de este modelo de negocio, no dudes en escribirme, con todo gusto podemos tener una plática, un Zoom, lo que sea. Y de cualquier manera voy a estar subiendo más videos al canal donde platica justamente de cómo funciona el tema de los remates bancarios, más temas específicos a detalle, algunas opciones que debes de considerar para que tú estés completamente informado. Y como conclusión, ¿los remates bancarios son recomendables? ¿Sí o no? La realidad es que sí, pero como mencioné, debes de tener mucho cuidado en el aspecto que, recuerda, los remates bancarios desafortunadamente están sujetos a muchos fraudes, pero si lo haces tú con un equipo de especialistas, pueden ser una muy buena alternativa de inversión o para hacerte tú de una propiedad. Solo recuerda considerar el tema del tiempo. Cuando compras un remate bancario, debes de tener paciencia. Si tú compras un remate bancario para evitarlo en 6 meses, 1 año, sinceramente no es una buena alternativa porque muy seguramente en 6 meses, 1 año no lo vas a tener. Te vas a tardar más o menos como entre 2 y 4 años. Por ese motivo, sí son recomendables siempre y cuando lo hagas con especialistas y, ojo, tengas paciencia para poder recibir los frutos que podrían ser el tema de la inversión o el tema de la propiedad. Con esto llegaríamos al final del video. Espero que te haya sido de bastante utilidad. Por favor, regálame un like. Ve los demás videos en mi canal porque seguramente te van a ser de bastante utilidad. Nos vemos en el siguiente video.